noches, hermanos. Bendiciones para todos. Es un placer para mí hoy compartir esta palabra con cada uno de ustedes, esperando que el Señor venga abriendo entendimiento para que podamos llevar a la práctica esta enseñanza de parte del Señor, porque es muy beneficiosa, porque en la obediencia está la victoria. El tema que le he traído hoy es un tema muy interesante, que es obediencia a Dios, a nuestro Padre. Vamos a hacer una oración de inicio para que el Señor venga tomando el control de esta prédica. Así es que, Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra a ti, Señor mío y Dios mío. Ponemos, Señor, en tus manos, Padre, estas palabras para que sea tú, Señor, que llene los corazones que necesiten, Señor, escuchar, que obedecerte, Señor. Estamos en victoria cuando te obedecemos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Este tema es un tema importante para nosotros reflexionar acerca de la obediencia. Y vamos a iniciar yéndonos a la Biblia, a Romanos 6, del 15 al 18, donde vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues? Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a que obedecéis, sea el pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y libertado del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Este pasaje es muy interesante, porque lo que nos está diciendo es que un siervo es aquel quien obedece con responsabilidad, quien obedece con seguridad, ya sea obedeciendo al pecado o siendo esclavo de él. Entonces, obedecer de corazón a Dios es la doctrina. Debemos de obedecer de corazón cuando el Señor nos manda a decir algo. Debemos tener en cuenta que el llamado que Él nos hace es para que hagamos su voluntad, no la nuestra. Entonces, debemos de pedirle al Señor cada día que ponga en nuestro corazón el ser obediente. Porque cuando nosotros somos obedientes a nuestros padres, es todo para bien. Amén. Entonces, en otras palabras, no importa, este texto lo que nos quiere decir que no importa lo activo que estemos en el ministerio en cuanto a responsabilidades de hacer. Porque a nuestra obediencia, al que obedecemos, lo que determina en realidad es que servimos de corazón. Dios es un Dios de orden y es importante que todos sepamos y pongamos en práctica que Dios es un Dios de orden y debemos de aprender de Él y llevar nosotros que la obediencia es una orden. Llevar una vida en obediencia es hacer las cosas conforme a lo que el Señor nos ha dicho que lo hagamos, conforme a su voluntad. En Santiago 4, del 7 al 8, vamos a leer la palabra, nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros los pecadores. Limpiad las manos y vosotros, lo de doble ánimo, purificar nuestros corazones. Necesitamos cada día más acercarnos a Dios. ¿Para qué, hermano? Para que Él se acerque a nosotros cada día más. Mientras más
lo buscamos, mientras más buscamos su presencia, su rostro, Él se acerca más a nosotros y nos ayuda en lo que nosotros le pedimos. Como le decía, la obediencia debemos de pedírsela al Señor, pero debemos de acercarnos y decirle, Señor, heme aquí, pon en mí ser obediente. No podemos servirle al Señor a distancia, sin tener una relación con Él, sin saber qué Él quiere de nosotros y qué busca Él de nosotros. Entonces, solo podemos servir y obedecer a quien nosotros nos sometemos. Nos lo dice en Filipenses. Vamos a buscar a Filipenses 2, del 5:11, que nos dice claramente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre, es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús se sometió en obediencia al Señor y se humilló tanto que murió en la cruz, pero se hizo obediente. Es lo que todos debemos de hacer, hacernos obedientes ante el Señor, hacer su voluntad. A veces nosotros tenemos llamados proféticos, llamados evangelistas, y muchas veces cuando nuestros líderes y pastores nos dicen debe de ir a evangelizar, y sin embargo nosotros nos ponemos a adorar, no estamos sometiéndonos a la obediencia del Señor, estamos sometiéndonos a lo que nosotros queremos. Pero para nosotros vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, debemos de someternos a la obediencia de Dios, de nuestros pastores y de nuestros líderes. El mismo sentir que estaba en Jesucristo, también en nosotros. ¿Cuál es ese sentir? Está claro, hermano: obedecer a Dios. El sentir que obedeciendo a Dios, Jesús ni siquiera se negó en morir en la cruz. Ese era el sentir. Amén. El sentir de Jesucristo era la actitud que todos debemos de tener, la actitud de obedecer a Dios. No sea como uno quiere muchas veces. Ese es el sentir que nos dice Dios que debemos de tener. No como nosotros queramos que las cosas sean, sino que Dios quiere. Es fácil, muchas veces es fácil ser obediente cuando todo marcha de acorde a como nosotros queremos que marche. Cuando nosotros estamos en alegría, cuando nosotros estamos gozosos, obedecemos porque estamos gozosos. Pero ¿qué hacemos cuando las cosas no van? Cuando las cosas no marchan como nosotros queremos, cuando las cosas no suceden como nosotros anhelamos. ¿Cómo reaccionamos? Reaccionamos de una forma que no es la que el Señor quiere que reaccionemos, cuando difieren los deseos de nosotros con los del Señor. Entonces, ahí está la diferencia en ser obediente o desobediente. En los tiempos felices todos somos obedientes. La felicidad fue la causa de la caída de la gente de la segunda categoría de la parábola del sembrador, como ustedes saben.
importante nosotros guiarnos de la palabra, es importante nosotros guiarnos de los mandamientos que el Señor nos ha dejado escrito, porque si Él nos ha dejado establecido lo que nosotros debemos de hacer, lo que nosotros debemos de seguir, es difícil que nosotros seamos desobedientes delante del Señor. Debemos de mantenernos en oración, debemos de buscar la presencia del Señor para que nos ayude cada día más a nosotros guiarnos de lo que Él nos ha dejado y no ser desobediente como muchas veces lo somos, no haciendo lo que el Señor nos manda a hacer. En Lucas 8:13 también nos lo dice que en la primera tribulación, cuando lo que Dios quiere para nosotros no es lo que nosotros quisiéramos que sea, entonces la voluntad desobediente huirá, mientras que la obediencia permanece. Porque si nosotros decimos, Señor, hágase su voluntad, nosotros estamos sometiéndonos a lo que nuestro Padre quiere que nosotros hagamos. La obediencia a Dios es mejor que el sacrificio. Como ustedes saben, conocen quién fue el rey Samuel. Primera de Samuel nos explica todo el proceso que vivió el rey Samuel. El rey Saúl. Samuel, ustedes saben que viene de una historia conocida, que fue la historia del levantamiento y la caída de Saúl, el rey Saúl. El pueblo de Israel, ustedes saben que Saúl fue escogido por Dios para ser el primer rey de Israel. Samuel en el principio fue un rey humilde, un rey humilde, un rey que de hecho que dice que el día de su proclamación como rey de Israel se escondía de la gente. Entonces era una persona humilde, una persona sencilla. Pero en primera de Samuel 10:22, sin embargo, nos explica que Saúl no duró mucho tiempo y pronto se convirtió en orgulloso, se precipitaba al actuar, se precipitaba al hacer las cosas que como rey debía de hacer, en el lugar de someterse a Dios, a lo que el Señor realmente le había mandado a hacer. En primera de Samuel 13 vemos su primera rebelión. Saúl y el pueblo esperaban a Samuel que viniera para el sacrificio. Mientras que los filisteos estaban listos para pelear al otro lado, Samuel llegó tarde. Viendo esto, Saúl hizo lo que debió hacer. Ofreció él mismo el sacrificio. Bien. Hay una diferencia. Si el Señor dice que debemos esperar algo, como le dijo a Saúl que debía de esperar a Samuel para hacer el sacrificio, no lo hizo, él no esperó. Él se llevó de su yo como rey. Entonces el obediente espera y guarda los mandamientos de Dios. Entonces, no importa el tiempo, no importa lo que nos cueste, no importa nada. Si somos obedientes, nos vamos a someter y vamos a esperar lo que el Señor ha dicho que debemos esperar. Entonces no tomar las cosas por nuestras propias manos y por nuestras propias decisiones, porque
nosotros debemos mantenernos en oración para que el Señor sea que nos diga cómo debemos de hacer las cosas y en qué tiempo. Porque como todos ustedes saben, el Señor conoce el final desde el principio. Y es un Dios de orden. Amén. Samuel llegó exactamente cuando Saúl había terminado el sacrificio. Sin embargo, Saúl desconocía la noticia que Samuel le traía. Vamos a leer en 1 Samuel 13, 14, y leemos en el nombre del Padre. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por tanto, tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hermano, no debemos de precipitarnos, debemos de ser obedientes, porque muchas veces una decisión momentánea, sin esperar lo que el Señor nos ha dicho, el tiempo que el Señor nos ha dicho, podemos perder muchas cosas importantes, porque nos dice claramente en Samuel: pues Jehová te hubiera confirmado tu reinado sobre Israel para siempre. Pero el error de Saúl estuvo en que no obedeció lo que el Señor le había dicho, que para el sacrificio debía estar Samuel. No esperó. Entonces, ¿qué se buscó el Señor? Una persona, un varón conforme a su corazón. Como le dije al principio, Saúl fue humilde al principio, pero después su poder de rey cambió. No cumplía con lo que el Señor lo llamó para que hiciera. Entonces debemos nosotros siempre de pedirle al Señor: Señor, ponme un corazón conforme al tuyo. Un corazón que se someta a ti, que se someta a tu voluntad. Y yo le aseguro, hermano, que cuando nosotros le pidamos eso al Señor, el Señor nos va a escuchar y nosotros vamos a caminar alineado a Él. Vamos a caminar conforme a Él. Amén. Esto fue una prueba crítica para Samuel. Pero Samuel desobedeció al Señor, desobedeció los mandamientos. Su reino iba a ser confirmado, establecido para siempre, pero no obedeció. Entonces su reino él lo iba a perder. No perdamos nosotros las promesas que el Señor nos ha hecho por nosotros no obedecer lo que Él nos ha mandado a hacer. Seamos obedientes ante todo, porque en lo personal, yo pienso que cuando nosotros somos estrictamente obedientes al Señor, el Señor nos da la victoria a cada paso. El Señor nos da la victoria en cada circunstancia que nosotros tenemos. Los procesos para nosotros no son de la manera que debieran de ser si nosotros le obedecemos al Señor. Nosotros somos sus hijos y los hijos obedecen a sus padres. Entonces debemos de someternos a la obediencia. En 1 Samuel 15:13 vamos a ver lo que entonces lo que le dijo Saúl a Samuel. Samuel a Saúl. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey de su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel a oponerse en el camino cuando subía de Egipto.
Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a los hombres, a las mujeres, a los niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asno. Dios le ordenó a Saúl que destruyera a Amalek completamente. Que lo destruyera completamente. Pero Saúl no obedeció lo que el Señor lo mandó a hacer. En 1 Samuel 15, 7 y 9 nos dice, Saúl derrotó a los... Esto fue lo que Saúl hizo, no lo que el Señor le mandó a hacer. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. A pesar de que Dios le había dicho muy claro a Saúl que tenía que destruir completamente a Amalek, no llevó a cabo el mandamiento. No ejecutó lo que el Señor lo mandó a hacer. Él quiso ser él ante su pueblo y no someterse a lo que el Señor le había dicho. Él sin embargo, obedecer a Dios no significa hacer la voluntad parcialmente. Obedecer a Dios significa hacer la voluntad total del Señor. ¿A qué grado, hermano? Al grado que si uno quiere o no quiere, o le guste o si le guste. Es someterse a la voluntad total, no a medias al Señor. Ahí sí cumplimos la obediencia ante el Señor. Entonces, Saúl, en Jeremías 48:10, nos dice, maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. ¿Qué nos está queriendo decir ahí? Que obedecer lo que Dios te ha ordenado, ya sea a través de la palabra, a través de los mandamientos, mediante la revelación, que fue en el caso de Saúl, y hacer lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. El Señor quiere que seamos siervos obedientes, que trabajemos exactamente en lo que Él nos ha ordenado hacer. Saúl y su gente hicieron un trabajo al Señor negligente. Entonces procuremos, hermano, no ser como Saúl y el pueblo que Saúl estaba dirigiendo. No seamos desobedientes delante del Señor, ni seamos negligentes. Él no tenía malas intenciones, pero no se sometió a la obediencia del Señor. En 1 Samuel 15:22, Samuel le respondió, ¿qué le agrada más al Señor? Que se le ofrezca holocausto y sacrificio a que se obedezca a lo que Él dice. El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carnero. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de la idolatría, y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Hermano, no importa qué sacrificio hagamos para el Señor, lo que importa es qué tan obedientes seamos nosotros ante el Señor. Los sacrificios agradables al Señor son lo que Él mismo ordena, lo que Él mismo nos manda a que nosotros hagamos. El servicio genuino solo se puede hacer al Señor cuando Él nos lo ordena y nosotros lo hagamos de corazón.
una acción dirigida por la vieja naturaleza bajo la apariencia de la nueva, como dijo Jesucristo. Saúl buscaba agradar a los hombres. Él le daba más importancia a lo que ellos opinaban, a lo que ellos decían, que a la opinión de Dios. Después admitió el pecado, pero él no tenía miedo de perder la relación con Dios. Hermanos, debemos nosotros mantener esa relación con Dios. Debemos de someternos a Dios, porque el mundo continúa. Y como ustedes pudieron ver, Saúl estaba dispuesto a escuchar la opinión de los hombres, de la persona que lo seguía, de su pueblo en ese momento, y no la opinión del Señor. Entonces debemos de estar nosotros bien ante el Señor, no ante los hombres, porque el Señor es nuestro Salvador, nuestro ayudador, nuestro libertador. Es quien dio su único Hijo por amor a nosotros, para que hoy nosotros fuéramos libres, fuéramos sanos. Amén. Entonces, un ejemplo, vimos el ejemplo de Saúl, que desobedeció a lo que el Señor le mandó a hacer en ese momento como rey, pero imitemos la obediencia de Abraham. Abraham fue obediente al grado de cuando el Señor le dijo que necesitaba subir un sacrificio, él llevarlo. No fue fácil para Abraham, pero él confiaba y fue obediente en lo que el Señor le dijo que hiciera. Amén, hermanos. Así es que yo espero que de hoy en adelante pongamos en práctica lo que es obedecer al Señor, lo que es obedecer a los mandamientos, lo que es obedecer a nuestros pastores, a nuestros líderes. Será, cada vez que pongamos en práctica obedecer en todo lo que el Señor nos manda, será un momento de victorias. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Así es, hermanos, que si tú no has recibido al Señor, yo te invito a que hagas esta oración de fe para que tú recibas al Señor como tu Salvador, como tu ayudador, como tu libertador. Así que repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora vengo ante ti, reconociendo que soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. En el nombre de Jesús. Hoy te recibo y te reconozco, Señor, como mi Salvador. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Y borra mi nombre del libro de la muerte donde el enemigo me tenía. Así que si has hecho esta oración de fe, ha pasado de muerte a vida, ha pasado a ser luz en medio de la tiniebla. Así que yo te invito que si tú no tienes una iglesia donde congregarte, nosotros estamos, este ministerio Ciudadano del Cielo está ubicado en Cuesta Colorada, encima de la Ganadera. Estamos partiendo los servicios los domingos de las 9:30 a las 12 del mediodía. Así que aquí te esperamos. Aquí se enseña la palabra tal cual está escrita, los mandamientos como el Señor nos lo dejó, para que aprendamos a ser obedientes y caminar bajo sus alas y ser servidores de Él. Así que Dios te bendiga, Dios lo guarde, en el nombre de Jesús.